la totalidad de los hombres, ¿verdad? Créanle en la historia condiciones y según sus condiciones y su herencia. Veamos un ejemplo práctico, ¿verdad? Cómo se da el materialismo histórico. Las personas somos un conjunto de acciones que van desde nuestro entorno social. Nuestro entorno social, pues, son nuestras condiciones. Mi condición como madre, eso me condiciona. ¿Por qué? Porque mis acciones sociales, colectivas, son a través de mi figura como madre. Es mi condición. Pero no es la única condición que hay. También soy una de condición trabajadora, porque si no trabajo, no como. También tengo una condición académica y hay un conjunto de condiciones, ¿verdad? Lo que ha hecho que Nicolás sea Nicolás, lo que ha hecho que Fernando sea Fernando, ¿verdad? Que Sonia sea Sonia. Todo ese tipo de condiciones, todo lo que te llevó hasta el momento en el que estás, tus condiciones sociales, familiares, económicas, todas esas condiciones. Y las herencias, la herencia no es lo que me dejó directamente mi papá como dinero, sino es las costumbres, tradiciones, no tanto costumbres y tradiciones, no. Sería, las herencias es todo ese conjunto de ideas que han formado nuestro ser, ¿verdad? A través de la historia. Por ejemplo, cuando hay un cambio de un sistema político por otro sistema político, venimos y atraemos esa herencia histórica, ¿verdad? Que no cambia directamente las figuras de poder, ¿verdad? Siempre hay alguien arriba y alguien abajo. Entonces traemos esa herencia. Nosotros somos parte de la herencia cuando hemos estado arriba. Si tú eres monarca, tu herencia es ese linaje y va sobre eso. Pero si tu familia ha sido siempre de clase trabajadora a través de la historia, muy probablemente tú sigas siendo de una clase trabajadora. La historia no es cíclica, la historia es así, es así, es así, es en zigzag, es en declive, es en ascenso, es de diferentes formas. La historia no es estática, pero sí tenemos que entender de que son nuestras condiciones inmediatas lo que hace que muy probablemente nosotros caminemos a través de la historia, pero claro, rompemos, por supuesto. ¿Ya? Es la interpretación económica de la historia a través de la lucha de clases. ¿Cómo rompemos? Cuando cambiamos nuestra situación o nuestra posición económica ante la sociedad. Entonces hacemos una lucha de clases y de modos de producción. Es el conjunto de fenómenos sociales, históricos e importantes de la tecnología y la organización que afecta nuestro desarrollo social. Quiero volverlas a leer esta última parte porque después de esto voy a pedir que algunos me digan qué van entendiendo. Es la interpretación económica de la historia. ¿Cómo yo entiendo la vida económica a través de la historia? A través de la lucha de clases, ese constante juego de poder de unos por quedarse arriba y otros que están abajo por subir y tomar el poder del Estado. Es entonces un conjunto de fenómenos sociales. ¿Qué es un fenómeno social? Un fenómeno social es cuando nuestras acciones hacen un choque en la historia, ¿sí? Hacemos un cambio, una transformación. Un fenómeno social, decíamos en la clase anterior, puede ser la migración. Es claro que es la migración. Es todo aquello que rompe y nos cambia, porque la migración ya viene y recurre en familias desintegradas, muchas veces en la pérdida del familiar que se fue, otras veces en la mejora económica. En fin, hace distintos fenómenos sociales y a la vez es un fenómeno social. Históricos e importantes de la tecnología y la organización que afectan nuestro desarrollo social, cómo nosotros nos vamos comportando en sociedad, vamos haciendo nuestra lucha de clases constante. Lo que estamos haciendo aquí es una lucha de clases.
Yo no sé quiénes de ustedes son la primera persona que estudian en una universidad y que probablemente van a ser el primer profesional de su familia. Me gustaría que por lo menos 3 personas que tengan esa condición nos puedan contar esto. Yo voy anotando siempre las personas que van participando y, o sea, no les doy puntos, pero créanme que lo tomo mucho en consideración. Cada clase tengo mi cuaderno a la par porque voy apuntando los nombres. Y las primeras 3 personas que han levantado la mano, porque van a haber muchas intervenciones en la clase. Por favor, Leslie. Gracias, licenciada. Pues al menos en mi caso, para empezar, soy la única persona que terminó básicos, luego mi carrera de perito contador y pues ahorita entrando a la universidad, ¿verdad? Porque pues en aquellos tiempos a mi mamá le costó mucho meter a mis hermanos a estudiar y pues ellos se quedaron en primero, segundo o tercero primaria y hasta ahí, ¿verdad? Pues una de ellas sí continuó sus estudios en la nocturna y se llegó a graduar hasta sexto primaria, pero pues como ella se fue para los Estados Unidos, entonces ya no siguió. Pero ya estudió por madurez, ya teniendo 23 años. Y pues la única que salió adelante y tuvo la oportunidad, por decirlo de alguna forma, pues fui yo, ¿verdad? Entonces, a veces es un poquito complicado porque uno es la última persona y todo, pero también yo le digo a mi mamá que gracias a Dios, pues sí, conforme va pasando el tiempo, pues fuimos mejorando también económicamente, porque ya que por eso proviene la falta de estudios también en varias familias, ¿verdad? En el aspecto económico. Y sí, soy la única que pues está hasta este punto. Muchas gracias, Leslie, por compartirnos. Antes de dar el segundo, les voy a dar mi razonamiento de esto. Veo que Leslie es la primera persona que ha tenido que estudiar porque sus condiciones de clase, aunque tenían la misma familia, no todas tuvieran las mismas, no oportunidades, sino que el mismo momento, ¿verdad? Cada quien, y a pesar de que alguien ya había ya estaba hasta realizada en otros aspectos, viene y estudia por madurez. Y es eso, ¿verdad? Porque siempre es una lucha constante de poder avanzar en los medios de producción, ¿verdad? Ya no queremos tecnificarnos, ¿verdad? O sea, sí está bien, vamos a seguir siendo obreros, pero hay diferentes clases de obreros, ¿verdad? O sea, y es esa lucha que tenemos uno mismo. Yo en mi caso también soy la primera persona de mi familia que tiene una carrera universitaria, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy, muy común entre este grupo. Por favor, Brian. Sí, licenciada, buenos días. Buenos días. Sí, como en mi caso, pues también, en mi familia, pues nuclear se podría decir, soy el primero. Así como mis papás, pues se quedaron, mi papá en sexto, que lo siguió por madurez, y mi mamá, pues también en primaria, que se quedó. Mis hermanos, pues son un poco más pequeños, pues por eso es que también no han seguido, así como mi hermano que me sigue, el menor, también ya se quedó, que tal vez siento que el problema acá es que a algunos les gusta más trabajar y ya miran pues mucho el dinero, los negocios y todo eso. Entonces pues se quedan, ¿verdad? Así como con mis tíos, solo tengo a una tía que llegó a la universidad, pero solo que se quedó también solo con su licenciatura. Ya de ahí más tíos, primos, desde mis abuelos, pues ya no, nadie más ha seguido la universidad, solo nosotros dos. Ah, pues felicidades, ¿verdad? Ya son 2 personas que están en la universidad, ¿verdad? Y que han ya hecho que han roto esa barrera, ¿verdad? Y como dice él, muchas veces es porque les gusta el dinero, sí, pero a veces también es nuestra necesidad inmediata. Yo estudié y trabajé y fui mamá, pero a cambio no tuve vida social, ¿verdad?
Entonces, o sea, son sacrificios, ¿verdad? O sea, todos tenemos un montón, un conjunto de causas o situaciones que nos permiten o no venir y estudiar en la universidad, pero al final las personas que estudian en la universidad, sí hay personas que estudian por placer, pero la gran mayoría es por cambiar su condición de clase, porque quiere acceder a mejores puestos de trabajo o tener un mayor poder adquisitivo, ¿verdad? Tener mayor capacidad de compra. Con Ruby quedamos y las otras personas, si gustan, la pueden dejar levantada y en la próxima intervención yo les tomo en cuenta. Ruby. Buenos días, licenciada. Buenos días. Muchas gracias por darme la oportunidad de contar. Pues en mi caso somos 3 con mis hermanos. Yo soy la hermana de medio, se podría decir. Mi hermano grande también, mis papás le brindaron sus estudios, pero lamentablemente a él sí no mucho le gustaba estudiar, entonces, le gustaba más trabajar, como mencionó ahí mi compañero. Entonces él más se abocó a trabajar, pero sin embargo aún sacó sus básicos y su bachillerato, pero el apoyo de mis padres siempre lo tuvo. En mi caso también mis padres me apoyaron en todos mis estudios, en básicos, carrera, me gradué de perito contador y el que me motivó y me dio como que esta condición que entrar a la Universidad de San Carlos fue mi papá, porque él también solo sacó un bachillerato, mi madre solo llegó a la primaria porque son muchos tíos y tías que ella tiene hermanos, son como 10, entonces no podían darle estudios a ella. Entonces, soy la primera de la familia, de nuestra pequeña familia de 5 integrantes, que pudo entrar a la universidad y que tiene ese anhelo y ese deseo de terminar la carrera, ¿verdad? Una meta que ya todos comenzamos y primero Dios lo vamos a terminar. Así será. Y con el pequeño, pues con el pequeño ahorita está en básicos, pero él lo miro muy motivado cuando entré a la universidad, dijo, a la gran, qué orgullo de tener una hermana que ya está en la universidad, ¿verdad? Y espero yo también entrar, y así. Eso es muy importante, me gusta que hayamos terminado así esta ronda. Motivamos a quien viene atrás, ¿verdad? Porque le demostramos que podemos venir y ascender a otra clase, porque pasa de una clase trabajadora a una clase profesional. Eso es lo que ustedes están buscando, tener una condición de clase distinta y un poder adquisitivo distinto. Nicolás, ¿tú qué estás buscando en la universidad? ¿Qué es lo que buscas de ella? ¿Cambiar tu condición de clase o solamente estás aquí porque te gusta aprender? También es válido. Pues muchas gracias por darme la palabra, licenciada. Antes que nada, yo cuando me metí a la universidad o cuando me gradué de bachillerato, porque para serles sincero, yo no iba a entrar a la universidad, no tenía el mínimo interés, no me importaba, la verdad, y suena tonto. Pero más sin embargo yo tenía a mi hermano mayor, él sí estaba en la universidad, estaba siguiendo auditoría, justamente en la USACPA. Y siempre me decía, mira, quiero que entres a la universidad, quiero que seas mejor que yo, que seas mejor que nuestros papás. Y yo le decía así como que, vaya, está bueno, pero la verdad yo no tenía interés. Y hace 1 año y unos meses, él falleció. Y ese fue lo más horrible que me pudo pasar, era mi hermano mayor, era lo que más admiraba yo. Y siempre estuvo ahí para apoyarme. Y él me dijo que entrara a la universidad, que lo hiciera para que él se sintiera orgulloso de mí. Y fue ahí cuando yo vine y me puse un poco como él y a meterme a la universidad, a aprender. Y él siempre me decía que yo era mucho más inteligente que él, que era mejor persona que él. Y quizá no responda exactamente lo que usted me dice sobre qué es lo que busco en la universidad, pero él dejó esa semilla en mí, en que yo tengo que superarme y tengo que sacar adelante a mi familia, y más que todo lo estoy haciendo por él y porque mi hermano pequeño no sufra lo que nosotros dos como mayores pasamos. Muchas gracias, Nicolás. Y pues
Un abrazo, lamento mucho, también he pasado por eso. Realmente sí responde, porque al final es eso. Las que ya pasaron pueden bajar su manita, para así le damos oportunidad a más personas. Es importante, ¿verdad?, entender eso, ¿verdad? Que muchas veces somos la primera persona en nuestra familia que estudiamos en la universidad, pero hacemos eso. Lo que estamos haciendo nosotros es esa lucha de clases, ¿verdad? Él te dijo, quiero que te sientas orgulloso quiero sentirme orgulloso de ti, porque lo que quería realmente para ti era una mejor oportunidad de vida. Quería que tú tuvieras la oportunidad, lo que tú dices de tu hermano pequeño, que a él no le cueste lo que a mí me costó, ¿verdad? Y eso creo que es el sentir de todos. Para las que son mamás, así será, ¿verdad? Yo quiero que si a mí me costó estudiar, porque tuve que trabajar y estudiar, yo quiero que mi hija tenga mejores condiciones que esas, ¿verdad? Y si que le toca que trabajar, pues que le toque trabajar de otra forma y no como me tocaba a mí, ¿verdad? O sea, que tenga otro mejor trabajo, porque lo que queremos siempre es mejorar nuestra condición de clase, ¿verdad? Entonces, es eso. Es entonces la interpretación económica de la historia, de nuestra historia personal, cómo nos hemos desenvuelto a través nuestro de la historia por esa lucha de clases. O sea, es un texto general, pero usted siempre, el materialismo histórico puede ser aplicado a una misma, ¿verdad? Y los modos de producción, como yo estoy aquí, pero yo quiero estar acá, ¿verdad? Los modos de producción son indistintos, ¿ya? Y es entonces el conjunto de esos fenómenos históricos importantes, ¿verdad? Como cuando somos el primero o la primera de nuestra familia que viene y tiene acceso a una educación superior, ¿verdad? Entonces somos ese fenómeno importante ahora mismo de nuestra vida, ¿verdad? Para después, ¿verdad?, tener una organización que afecte nuestro desarrollo social, porque entonces yo, de venir y trabajar en la tienda o ser tortillera, ahora yo puedo, de ser la señora que hace las tortillas, yo ahora puedo ser el dueño de una ferretería, ¿verdad? Cambio a través del desarrollo según la lucha de clases que yo tenga a mi modo personal. Y el modo de producción es la actividad económica en la que nos organizamos, ¿verdad? El modo de producción capitalista, el modo de producción feudal. Han habido diferentes modos de producción a través del tiempo. Desde el modo de producción esclavista, donde viene y sale el que tiene esclavos y el que es esclavo, ¿verdad? Este produce para este y este pues no le da nada a este, más que precariedad. Luego hay un modo de producción feudalista en que este ya no es golpeado, pero sigue produciendo para este y quedándose con una mínima parte de lo que produce únicamente para la subsistencia humana. Ese es el feudalismo. Es otro modo de producción. Y en ese modo de producción, eso lo vamos a ver más adelante en el curso, pero ahorita es como solo la previa, ¿no? Si no les queda claro, siempre pueden preguntar, eso es del curso, pero siempre esto sí lo vamos a ampliar más adelante. Entonces, este modo de producción feudalismo le queda una mínima parte para la subsistencia a las personas. Luego hay un modo de producción capitalista donde existe la riqueza concentrada en pocas manos y la poca cuota que le queda a este ahora es en forma de salario. Ya no le quedan sus tomates y sus ejotes que le quedan al inicio por cultivar la tierra, sino que ahora le queda un salario mínimo, que sigue siendo una forma de explotación, porque el salario mínimo, si bien me permite sobrevivir, no me permite vivir, ¿verdad? Porque no tenemos acceso a salud mental, no sé, pues tenemos el hijo, no tenemos acceso a salud mental, no tenemos entretenimiento, que eso es súper importante, no tenemos, a veces no tenemos tiempo para vivir porque nuestro salario apenas nos da para tal vez a algunos les pasará, y yo lo entiendo si les pasa, es de que a veces no tenemos ni para el pasaje y nos toca que caminar. Entonces,
eso, ese modo de producción, aunque ha ido cambiando en el tiempo, sigue teniendo una misma relación. Unos acá arriba que se quieren mantener y otros acá abajo que quieren subir, ¿verdad? Es eso nuestra lucha de clases por controlar los modos de producción. Y el modo de producción es entonces la forma en que se organiza la actividad económica en una sociedad, según su sistema de bienes, servicios y distribución. ¿Verdad? La concepción. ¿Quedó claro ese tema? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Qué es el modo? ¿Todo claro? No, claro, Yo, licenciado, yo sí tenía una duda del modo de producción. ¿Sí? El modo de producción, entonces, como la forma de distribuir La riqueza. la riqueza hacia la ciudad, entonces, hacia las personas. Sí, es esa. Por ejemplo, el modo de producción comunista. Miren, el modo de producción ustedes tienen que saber que primero es el primitivo, luego es que es donde las personas producen y lo que producen se lo comen y se lo distribuyen entre todos para que yo produzco esto, yo te lo doy, tú produces eso, tú me lo das. Era como una cuestión más mercantil. Luego es una producción esclavista donde una persona tiene como esclavo a otra y solo produce y a duras penas vive y come, ¿va? Luego es un modo de producción feudal, luego es el modo de producción hay un preámbulo ahí, pero lo vamos a ver como el modo de producción capitalista, ¿verdad? Que es en el modo de producción que en el que actualmente vivimos, no en Guatemala, aquí tenemos una mezcla de un modo de producción capitalista, pero como con tintes feudales, no sé, es como extraño, ¿verdad? Porque todavía hay gente en Guate que tienen en calidad de color. Dime, ¿quién eres? Raúl. Sí. ¿Sí? Un híbrido se estaba refiriendo usted entre feudal y capitalista. Sí, y eso existe en muchos países, o sea, no todos tienen una línea clara, pero obviamente el modo de producción regente es el modo de producción capitalista. Ya, el modo de producción es entonces la actividad económica, o bien lo podemos definir como la forma de distribución también de riqueza, ¿verdad? Como las personas tienen sus relaciones económicas y sociales. ¿Ya? Sí, licenciada, muchas gracias y disculpe la molestia. No, para eso estamos. Esas son las intervenciones que pueden hacer, porque son dudas directamente de clases. ¿Verdad? Entonces vemos que la concepción materialista de la historia dice, se entiende por sociedad la organización de los seres humanos que resulta de las interacciones fundamentales para la transformación de la naturaleza. Durante los procesos de producción, la base material de las fuerzas sociales es la forma de la producción de los bienes materiales y su relacionalidad o distribución histórica, que es lo que acabamos de hablar. Según el materialismo, según la concepción materialista de la historia o materialismo histórico, es exactamente lo mismo. La organización de los seres humanos transforma la naturaleza, ¿verdad? Dice Marx que el trabajo es el que transforma la materia prima y crea la producción, ¿verdad? O sea, no existe una producción sin intervención de la fuerza de trabajo. No existe la intervención sin la fuerza de trabajo. Y es a través de esta transformación, que hace la fuerza de trabajo, que se hacen los procesos de producción. Y es así como estas fuerzas productivas crean y producen bienes materiales para su distribución histórica. Y esa distribución histórica es la que acabamos de hablar, ¿verdad? Siempre hay riqueza y asalariado, ¿verdad? O sea, hay dos tipos de clases, ¿verdad? Siempre hay, esa es la fundamental,
¿verdad? Y la concepción materialista de la historia es entonces una ciencia que surge como resultado de la transformación de la historia desde finales del siglo XVII hasta la primera mitad del siglo XIX. Todo esto empieza con Lenin, o sea, ahí empieza una línea, siglo XVII. El nivel de desarrollo de la cultura espiritual creada por los grandes pensadores de la filosofía, la economía y la política sociológica. Siempre Aristóteles fue súper vital como pensador en la historia, ¿verdad? Porque él viene y es entonces el padre de la filosofía. Viene y empieza a razonar las actitudes políticas, ¿verdad? Y luego hay una serie de más pensadores importantes de la historia que habían ya comenzado a analizar como esta parte política, sociológica, pero es el materialismo histórico, entonces, quien viene y hace ese engranaje de esas relaciones. Hace como, ahora sí que es la parte más concreta y más pura de toda esta filosofía y sociología, ¿verdad? Porque viene y empieza a hacer como tema de estudio los procesos de producción que son basados a través de la fuerza de trabajo que hacen las personas y cómo esa fuerza de trabajo produce bienes y materiales, pero la racionalidad y la distribución histórica es distinta, ¿verdad? Entonces, pues, el objeto de estudio del materialismo histórico es entonces la sociedad humana en el estado más complejo de la materia, ¿sí? Es el ser social el que determina la conciencia social y es el desarrollo de la sociedad como un todo, dice. Las leyes universales y las fuerzas motrices de su funcionamiento son las que vienen y rigen la vida social en su integridad. Es ese nexo interno, o sea, ese vínculo entre las contradicciones de todos los aspectos y las relaciones. Entonces, el objeto del materialismo histórico es estudiar las leyes más generales del desarrollo social. Cuando una ley es general, una ley es solamente ley cuando es general. Eso quiere decir que no pasó solamente una vez, sino que es un hilo conductor que podemos ir rastrear a través del tiempo, ¿ya? Y son las formaciones socioeconómicas y las fuerzas motrices de su desenvolvimiento. Tenemos dos cosas aquí que tenemos que dejar bien claras y tratar de contextualizar. Primero es cuál es nuestra fuerza de trabajo, que es esa capacidad que tenemos del hombre para trabajar y para hacer las fuerzas físicas o para poder venir y transformar directamente la materia. La fuerza de trabajo es toda la contradicción fundamental que se puede dar de la condición de la producción en la sociedad. Y por otra, tenemos las fuerzas productivas, que no es lo mismo. Las fuerzas productivas es el conjunto de medios de producción y de los hombres que se emplean para producir bienes materiales, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener como estas dos diferencias entre lo que es el materialismo histórico y lo que es el objeto del estudio. Pero para eso primero quisiera que alguien me pudiera tratar de decir qué entiende por materialismo histórico. Sí, Warner. Buenos días, licenciada. Pues en el transcurso de la semana estuve leyendo un poco el libro, entonces tengo una nota ahí que me interesó bastante. Ajá. Porque dice que no son los distintos aspectos de la vida de la sociedad, sino que son las leyes universales de las fuerzas motrices de su funcionamiento y desarrollo, como la vida social en su integridad o el anexo interno y las contradicciones de los aspectos y las relaciones. Exactamente. O sea, es eso, ¿verdad? Es ese proceso que tenemos en nuestras relaciones sociales y netamente económicas,
Mildred. Yo por lo que entendí, el materialismo histórico tiene su objeto de estudio y por lo que entendí no responde a la acción de fuerzas sobrenaturales, a la casualidad o a las condiciones naturales, sino que está regida por las leyes sociohistóricas objetivas del carácter más general, creo yo que decía en el documento. Sí, mira, lo que entendemos entonces, ¿verdad? Es de que es algo general, que no solamente es de una vez, ¿verdad? Es algo que se trasciende a través, que es algo que podemos palpar como esa lucha de clases. Es ese materialismo histórico, que es todo lo que nosotros vemos o entendemos de nuestras relaciones sociales y económicas. Sí, Jimena. Para mí el materialismo histórico es un intento de explicar la historia mediante factores básicamente materiales, principalmente los económicos. Exactamente, porque son esos distintos aspectos particulares de nuestra vida social, lo que hablábamos del inicio, ¿verdad? Cada uno contó así su historia, pero que uno hasta dijo, tal vez no fue lo mío. No, claro que sí, porque su historia era diferente, son aspectos particulares de nuestra vida social, pero que hacen un movimiento histórico en la sociedad, ¿verdad? Y eso es lo que rige nuestras leyes generales, nuestra conciencia, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, todo lo que somos como seres humanos, lo que nos ha hecho ser lo que somos. Esa es nuestra historia económica. Y sí, las fuerzas motrices que mueven a la sociedad son esas contradicciones que siempre se han tenido directamente sobre la práctica en la historia. Glendy. Gracias, licenciada. Bueno, tomando en cuenta los comentarios de los compañeros y lo que más o menos, porque sí, sinceramente, la lectura estuvo muy interesante, pero sí habían unas partes donde yo así como que tengo que regresar porque me perdí en el camino. Pero para mí el materialismo histórico tendría relación con la interacción de la sociedad en relación a las necesidades que se fueron creando conforme el transcurso del tiempo. Definitivamente, por época, los seres humanos tuvieron diferentes necesidades y eso fue como que parte de la historia en que algunos fueron como que abarcando más riqueza y otros se fueron quedando atrás. Tomando en cuenta el objeto de estudio, que es la sociedad como un factor cambiante. Y para mí, aparte de cambiante, sería un factor adaptable al entorno, ya sea histórico, económico, político que se esté desarrollando. Muy bien. Yo creo que entre todos fuimos haciendo esa idea. Para poder entender mejor el materialismo histórico, lo podemos definir como, pueden apuntar, como el análisis que se tiene de cómo las personas se van ganando la vida y cómo intercambian su trabajo por dinero y cómo van relacionándose en sociedad para poder tener una posición económica. Eso es el materialismo histórico, es la idea de la fuerza motriz de la actividad económica. La actividad económica es la fuerza motriz del materialismo histórico, son nuestras relaciones económicas, es esa lucha que hacemos a través del tiempo por tener una posición. Por eso el materialismo en su más puro ámbito estudia los modos de producción, ¿ya? También tenemos que entender que es una doctrina directamente, o sea, una ciencia de lo que es una teoría que viene directamente de Carlos Marx, ¿verdad? Es súper importante que lo tengamos en mente. Marx viene con esta, bueno, Marx y Engels vienen de esta forma a romper, ¿verdad? Lo que teníamos antes de eso había estudios de ciencias sociales, luego entra Marx en esta parte y hay estudios de ciencias económicas,
¿verdad? Porque ya ve las ciencias sociales como una relación económica y es él el que pone en manifiesto que todas las relaciones primeramente son económicas. Para que hagamos un poquito contexto, porque me imagino que es la primera vez que escuchan de hablar de Karl Marx. Él fue el fundador del comunismo científico y fue un revolucionario, maestro y jefe del proletariado mundial. También fue el creador de la economía proletaria y Marx era alemán, ¿verdad? No me recuerdo cuándo nació, pero sí sé que fue en el 1800, a inicios de 1800, ¿verdad? Él tuvo una formación universitaria, pero su maestro era directamente Federico Engels. Cuando él fallece es que él retoma y empieza a escribir, porque él era como pensador, pero no escribía, y luego es el libro El Capital es la base económica que transformó al mundo. Así lo podemos ver, porque si bien él se criticó el modo de producción actual, lo que le dio fue bases al capitalismo para poder entender más cómo se estaba produciendo, ¿verdad? Entonces le dio, o sea, ahí sí que hizo esa arma de dos filos, ¿verdad? El dar reconocimiento puede ser utilizado de diversas formas. Marx escribió también el Manifiesto Comunista, que es un libro muy importante que habla sobre la postura del proletariado en ese momento, que hay cosas que difieren y hay cosas que siguen siendo vigentes hoy en día, o que no seamos alemanes, ¿verdad? Solo quería que tuviera un poquito de contexto sobre Karl Marx. Él no entra directamente en el examen, pero de todo lo que hablo, todo lo que vamos a hablar es directamente de Marx. Como les decía, el manifiesto del Partido Comunista fue hecho en el 1800, también como 40 y algo, 48. Y fue un parteaguas súper importante para poder crear toda esta concepción de lo que hoy tenemos como objeto de estudio del materialismo histórico. ¿Sí, Raúl? Disculpe, licenciada, como yo no logré entrar la semana pasada por problemas de entrar a la plataforma, no sé si me puede compartir el link del Classroom para ver en dónde leyeron todo eso. Fíjate, compañero, que les decía al inicio que no tenemos todavía el Classroom. Yo lo voy a cargar el día de hoy. La semana pasada se los compartí por vía correo electrónico a todos los que asistieron. El día de hoy la asistencia incluye una pregunta que dice si obtuvieron o no la respuesta de la semana pasada. Por favor, agregarse. Una vez te agregues, no vas a tener ningún problema para recibir la información. Yo entre el día de hoy y el día de mañana cargaré mis aulas virtuales y estaré cargando la presentación que hoy les pongo. Y nuevamente ahí te compartí el link del WhatsApp para que te puedas agregar. Y cuando yo ya tenga cargada la información en el Classroom, yo les voy a avisar. Gracias, licenciada. Para servirte. Sí, Warner. Yo tenía como la visión de que Marx es, en su momento, pues en bachillerato me enseñaron que él era el padre y fundador de la sociología. A pesar de eso, me surgió una duda cuando estaba leyendo, porque ya tocaba temas como de sociología, de ciencias sociales, ciencias naturales. ¿Puedo decir que el materialismo histórico es como el inicio de todas estas ramas de la ciencia? No, fíjate que el padre de la sociología es Augusto Comte, siempre. Pero sí, o sea, hay parte, pero sí hay que hacer la consideración, porque él es el que toma la sociología como ciencia. Marx es entonces el que viene y toma estas doctrinas, como es la filosofía, como es la sociología, todas estas ciencias nuevas de ciencias sociales, y las convierte en el materialismo histórico. A todo este conjunto de ciencias ya existentes, las unifica y las estudia a través de sus relaciones económicas. Eso sería el materialismo histórico, el estudio de las relaciones a través de nuestra historia económica o medios de producción, según cómo nos vamos desarrollando en la economía de la producción. Sí, Nicolás.
Y pagué la cámara porque ya se estaba poniendo lenta. Solo era una pregunta pequeña, así como, es que no lo anoté. ¿Cómo se llamaba el maestro de Marx? Engel. ¿Cómo? Engel, que es con él escriben, entre Engel y Marx, escriben el primer tomo del Capital. Primero escriben el manifiesto comunista. Bueno, Engel es un gran escritor, ¿verdad? Pero para cosas prácticas del curso, escriben el manifiesto comunista, que es la postura económica del proletariado en ese momento, y que reclaman ahí la dictadura del proletariado, cambiar un modo de producción. Luego de esto que escriben el libro del Capital, pero luego estando en esa escritura de ese libro, fallece Engel y es Marx el que termina el manuscrito de él, ¿verdad? Y es hoy a quien más conocemos es Marx, pero Friedrich Engels es él con Marx inician esta teoría, ¿verdad? No, nunca lo podemos olvidar o sacar de la historia. Muchas gracias, licenciada. Para servirte, Nicolás. Bueno, entonces, ¿quedó claro qué es materialismo histórico? O concepción materialista de la historia. Fíjense pues cómo aquí por eso no les puse aquí materialismo, porque quería que lo entendieran como otra parte. Concepción materialista de la historia. Es lo que nosotros vemos, ¿verdad? De esas relaciones económicas que se han podido tener en la historia, ¿verdad? Es esa transformación de la naturaleza en los procesos de producción para crear, de las fuerzas productivas, para poder crear bienes materiales, ¿verdad? Y podemos entender, se recuerdan como fuerzas productivas al conjunto de los medios de producción de los hombres que se emplean para producir bienes materiales. Yo a veces les repetiré cosas porque espero que estén apuntando y no solamente escuchando la clase, porque después les va a servir todo lo que apunten. No perdamos esa costumbre de tomar nuestros propios apuntes. Las fuerzas productivas también tenemos que entender que corresponden determinadas relaciones de producción en las que entran los hombres en el proceso de producción y distingue esas épocas económicas que han cambiado y variado, ¿verdad? Como el feudalismo al capitalismo. Aquí había un modo de producción, las relaciones cambiaron y crea otro modo de producción. Ese es el estudio del materialismo histórico, cómo esas relaciones van cambiando a través de la historia por esa lucha de clases. ¿Queda claro el concepto del materialismo histórico? Porque si no hacemos esta parte vamos a tener problemas en todo el desarrollo. ¿Sí, Raúl? Disculpe, licenciada, lo que yo puedo comprender de materialismo histórico es como que desarrollar la historia de las personas en base a sus acciones, en cómo vivir la vida y cómo desarrollarse en la vida económica. ¿Cómo desarrollarse en la vida económica? Más que vivir la vida, ¿verdad? Porque recuérdense que aquí todo es bien fundamental, entonces hay cosas que nosotros digamos, pero más o menos se entiende, pero cambia el concepto. Entonces es como la vida económica, cómo vive su vida económica y cómo son esas relaciones de producción dentro de los medios de producción, qué es lo que producen, ¿verdad? Eso es, cómo yo produzco. Yo ya no produzco con mis manos, yo produzco con mi mente, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa relación económica es la que tenemos que entender. Podemos también poderlo definir de otra forma. Vamos a... ¿Alguien más que quiera participar? ¿No? Podemos también definir como esos cambios que han tenido la historia, ¿verdad? Como les decía, de un sistema a otro, de un sistema feudal a un sistema capitalista, esos cambios que han tenido la historia y también culturales, ¿verdad? Y que han ido produciendo diferentes tipos de condiciones de vida. Y esas condiciones de vida son las que crean la lucha de clases, porque mi condición de vida, como les decía, puede ser que yo haya nacido en un hogar pobre, ¿verdad? Esa es mi condición de vida, pero yo tengo una lucha de clases, yo quiero tener otro nivel económico. Eso es lo que tenemos que definir como el materialismo histórico, una lucha de clases
o bien aquel cambio histórico o cultural que produce esas condiciones de vida que crean la lucha de clases, ¿sí? ¿Alguien más? Tenemos que entender que el materialismo histórico tiene dos elementos importantes. Eso apúntenlo. La estructura y la superestructura. Eso siempre viene en examen, compañeros. La estructura, eso es todas las fuerzas productivas, las relaciones de producción y esos modos de producción. Y la superestructura son las instituciones y todas esas leyes que expresan las condiciones sociales. Hay dos tipos de elementos fundamentales en el materialismo histórico. Esos dos elementos son los que han llevado la vida económica. La estructura, que es todo lo que es fuerza productiva, ¿verdad? Y la superestructura, que son esas condiciones que nos rigen a tener que actuar de cierta forma para producir bienes y servicios. Ahora bien, si ya quedó claro lo que es el materialismo histórico, ustedes están diciendo que ya quedó claro lo que es el materialismo histórico. ¿Nadie más tiene una intervención? No, licenciada, conmigo quedó todo claro. Gracias. Bueno, el objeto de estudio del materialismo histórico, vamos a verlo entonces como ese conjunto de leyes universales o fuerzas motrices que se van desarrollando para poder crear un nexo o contradicciones de todos los aspectos y las relaciones que tenemos en la sociedad. Todo lo que nosotros nos lleva, ¿verdad? O sea, el objeto de estudio es el todo humano en su vida económica, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que ir conceptualizando. Y el materialismo también histórico también tiene bastante influencia, por ejemplo, en las ciencias naturales, ¿verdad? Porque ha venido y ha influido la actividad económica en la vida natural, en la biología. Hemos alterado todo, ¿verdad? Por ejemplo, las mineras, cuando sacan ciertos químicos y alteran el ecosistema y la biología del lugar, ¿verdad? Todo ese tipo de influencias que puede tener un modo de producción viene y afecta otras disciplinas, ¿verdad? Porque cuando un modo de producción, por ejemplo, un modo de producción capitalista, ahora pues ya hay muchísimas cosas más sustentables, ya empieza eso de las empresas que tienen esto, ¿cómo se llama? Responsabilidad social, y con esta responsabilidad social crea muchos como programas para ser más amigables con la sociedad. Eso es parte del modo de producción, porque el modo de producción anteriormente era como más depredador, solo consumíamos y nunca pensábamos que los bienes naturales son de carácter finito, ¿verdad? No es que sean infinitos, no, se acaban, ¿verdad? Entonces ahora hay como un poquito más orgánico, pero es porque sigue cambiando todo eso, pero siempre nuestras acciones tienen, el modo de producción tiene una influencia así como radial en todo ámbito, porque influye en las ciencias en general, ¿verdad? Por ejemplo, en el libro decía que Marx profundizó y desarrolló el materialismo filosófico y lo llevó a su término e hizo extensivo su conocimiento, porque como decía el compañero, ya había la sociología, ya había la filosofía, ya se estudiaban las relaciones sociales y políticas, pero nadie había entendido que esas relaciones sociales y políticas son de carácter económico, y eso es lo que hace Marx y Engels, ¿verdad? Vemos acá lo que yo les comentaba de los modos de producción según Marx. Vemos primero como un comunismo primitivo o solamente primitivo, como ustedes gusten, porque tiene esas dos formas, comunismo primitivo, estado primitivo, en el que las personas como de alguna forma se especializan, producen y su método de cambios es el excedente de su producción.
¿verdad? Yo tengo frijoles y necesito tantas libras para vivir, pero genero 10 más, entonces esas 10 libras que genero más al mes, yo en vez de comérmelas, yo las voy a intercambiar porque también necesito arroz, ¿verdad? Ese es el modo de producción del primitivismo. Luego este modo de producción esclavista que les comentaba, que es siempre uno arriba y otro abajo, ¿verdad? Es uno que tiene esclavos y el otro que es esclavo. El feudalismo, que es el señor feudal y el siervo que paga el tributo, ¿verdad? El capitalismo, que se convierte en un patrono y el asalariado. Y el comunismo, en el que trata de relaciones más horizontales, en la cual la riqueza ya no se queda en las manos de unos pocos y pocas, sino que la riqueza es distribuida a través del Estado de una forma como para todos, ¿verdad? Por ejemplo, lo que pasa en Cuba, o sea, tienen muchas como limitaciones económicas y hay muchas cosas que no les ha dejado avanzar, como el bloqueo económico que tienen por parte de Estados Unidos, pero las personas ahí todas tienen acceso a educación, las personas todas tienen, el jardinero es doctor, ¿verdad? O sea, el que te hace la jardinería también tiene una carrera universitaria, el herrero tiene una carrera universitaria, todas tienen una carrera universitaria, porque la universidad no solamente es una pública, es pública, o sea, la educación es totalmente pública y es una educación de calidad. Por eso cuando siempre dicen, ¿verdad? Cuando los países desarrollados como Estados Unidos, Ucrania, Rusia, etcétera, 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 mandan misiles a otros países, Cuba manda doctores, ¿verdad? O sea, tiene esa peculiaridad, tiene mucha precariedad y desarrollo, falta de desarrollo como en el sistema capitalista, pero es porque no están en un sistema capitalista. Las personas ahí tienen pues sus comedores, tienen sus otras condiciones en las que hace que todos, la gran mayoría, sean de la misma capa social. Sí hay y clase, ahí sí hacen ese match entre cada clase. Y también existe una oligarquía que es directamente los que sustentan el Estado, que como pues, ahí sí vemos es que no es exactamente parejo, no es como que la familia de Fidel haya comido frijoles cuando todo el pueblo cubano comía frijoles, ¿verdad? Ahí también hubo esa desigualdad, pero el pueblo en sí mismo sí tenía las mismas condiciones. Pero no es que sea el mejor ejemplo del comunismo, pero sí es el ejemplo de comunismo más cercano. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? ¿No? No. No, licenciada. Ahí estamos claros. Miren, igual hay cosas que, como todo este tema es prácticamente lo mismo, entonces hay cositas que no les va a quedar como muy claras ahorita, pero a medida del curso sí. Pero ustedes, todas las dudas que vayan, por eso es importante ir leyendo para que aquí vengamos a tener más dudas que solo escuchar, ¿verdad? Ya tengamos alguna duda. Por ejemplo, podemos decir que el objeto de estudio entonces del materialismo histórico, por su esencia y estructura, es la forma más compleja que existe, el ser humano es la forma más compleja que existe de la materia, porque razona, ¿verdad? ¿Somos materia? Sí, somos materia, pero razonamos y hacemos toda una vida social y económica. Y la concepción de la relación que existe entre la sociedad y la naturaleza es lo que distingue de alguna forma la manera radical del materialismo histórico, ¿verdad? Es esa relación entre sociedad y naturaleza, es la forma en la que nosotros interactuamos por ejemplo, en el modo de producción feudal se tenía una explotación de la tierra agrícola. Ahora es una como les decía, hasta el mismo capitalismo fue mudando, fue transformándose. Primero era una cuestión, como les dije, las mineras, los megaproyectos. Si bien yo
es que esté ahí agarrando partido ni nada, sino que tengo que dar al final los conceptos para que ustedes entiendan. Por ejemplo, en el caso de la minería, ¿verdad? Llega directamente a una localidad y tiene un modo de producción establecido y trabaja directamente explotando la tierra, ¿verdad? Anteriormente ni siquiera había un filtro de licencia ambiental, ¿verdad? Sino que venían, explotaban todo lo que el mineral que necesitaban, se acababan el agua de la comunidad, contaminación y se iban. No es que ahora sea totalmente distinto, pero ya el Estado tiene como otros filtros en los cuales ahora hay que tener una licencia, entonces tienes que ser más amigable, porque el mismo sistema capitalista se dio cuenta que su relación con la naturaleza lo iba a dejar sin recursos. Y si lo deja sin recursos, lo va a dejar sin poder seguir produciendo capital y dinero y riqueza. Entonces tuvo que mutarse a un capitalismo más amigable. ¿Sí, Mildred? Miss, yo por lo que leí en el documento, yo por lo que entendí que decía que el objeto de estudio del materialismo histórico, por lo tanto, era el movimiento histórico de la sociedad en su totalidad. Pero cuando dice regido por las acciones de leyes objetivas, ¿a qué se refiere? Es el modo de producción en el que estás. Esas son las leyes objetivas, es lo que realmente podrías hacer. Esas son tus leyes objetivas. Ah, ya. Gracias, Miss. Ok. No hemos leído las peculiaridades, no, ¿verdad? Entonces dice peculiaridades y dificultades que tiene el materialismo. El papel de la lucha de clases como fuerza motriz de la historia. Esto es muy importante. ¿Cuál es la fuerza motriz de la historia? Eso apúntenlo. Es la lucha de clases. Esa es la fuerza motriz de la historia. Ya es cómo ha venido y transmutado la sociedad por cambiar, ¿verdad? El esclavo se cansó de ser esclavo, pasó a ser siervo, se cansó de esta posición, pasó a ser asalariado y así sucesivamente debería de ser. El capitalismo ha sido el único sistema de producción que se ha reinventado, lo que les decía. El feudalismo no pasó de ser un feudalismo light, no. Fue feudalismo todo el tiempo. El capitalismo en sí, para eternizarse en el poder, ha venido y ha ido renovando y como que dice, bueno, esto ya no me funcionó, ya no puedo ser tan feroz, vengo, lo cambio y lo transformo, ¿verdad? Pero siempre ha venido, se ha venido como cambiando, ¿verdad? Y la lucha de clases, ahora en el sistema capitalismo, de alguna forma se ha ido como trascendiendo en la historia, ¿verdad? ¿Existe el surgimiento de la clase obrera? Claro, eso rompe exactamente cuando termina el feudalismo, empieza la clase obrera, porque las personas empiezan a ganar dinero por, ya no se quedan con parte de su producción, sino que empiezan a recibir dinero por haber obtenido, por haber realizado un trabajo. Todo lo que ocurre es resultado de la actividad humana. Lo que les decía. Vamos a hacerlo para forma... ¿Sí, Raúl? ¿Alzaste la mano? Buenas, solo quería preguntar sobre la lucha de clases, como usted dijo. Sí. O sea, la lucha de clases es como la superación que tiene el ser humano, se podría decir. Claro, y lo que ha hecho que pase de un modo de producción a otro, porque el esclavo se cansó de ser esclavo, pasó a ser siervo, porque el siervo se cansó de serlo, pasó a ser asalariado. Es esa
fuerza motriz, nuestra lucha de clases, lo que decíamos al inicio, ¿verdad? Haciendo en ejemplos más prácticos y nuestros. Yo me cansé de que mi familia no tuviera, no fueran estudiantes universitarios, y fui el primero que hizo eso. Yo creé esa lucha de clases. Obviamente no estamos creando un modo de producción, pero de forma micro estamos haciendo el materialismo histórico, pues estamos haciendo una lucha de clases. Ustedes tienen que entender las cosas de tal forma que puedan cambiar los ejemplos. ¿Sí, Jimena? ¿Jimena? ¿No? Se te fue la manita. Bien. No, he quedado el micrófono, lo siento. Eso de las luchas de clases es como una caracterización sobre la forma de obtener los bienes materiales necesarios, ¿verdad? Sí, exactamente, porque nuestros bienes materiales necesarios en el modo de producción de uno a otro cambia, porque yo vengo y ahora antes tenía solo para comer y ahora ya no quiero comer, sino yo ya quiero salir a pasear. Entonces cambió mi modo, cambió mi bien material, y eso es mi lucha de clases, cuando yo quiero cambiar mi realidad inmediata por obtener una mejor, cuando yo quiero dejar de tener cierto grado para obtener uno mejor. ¿Alguien más? Sin embargo, no se relaciona con el modo de producción, pero está inmerso. Se relaciona un poco, sí, pero no, ¿verdad? Está entre sí y entre no.